Muy buenos días, distinguido público. Es para mí un gran honor compartir con ustedes estos momentos tan agradables. Soy Lucía Ivette Sumarana y Machoque, soy integrante del Grupo 5 de la carrera profesional de Educación Inicial. Si tú no construyes tu sueño, alguien va a contratarte para que le ayudes a construir el suyo. Dhirubhai Ambani. If you don't build your dream, somebody will call you to help him to build this dream. Este día contamos con la participación de especialistas que abordarán un tema polémico a partir del cuento de Fabla Salvaje del escritor César Vallejo, que trata sobre la desigualdad social. A continuación presentaremos a su consideración la introducción del ensayo argumentativo. Integrantes: Catherine Giselle Contreras Vela, Leslie Camila Fabián Chicchi, Daniela Michelle Flores López, Giancarlos López Santay, Kelly Cristina Quiroz Paz, Brescia Abigail Ceballos Monje, Lucía Ivette Sumarán Ayma Choque. Desde la perspectiva de Vallejo, la desigualdad social es una herida que insensibiliza a quienes lo ejecutan y a quienes lo sufren. En su obra, Fabla Salvaje, nos muestra cómo la desigualdad social va a generar injusticia y sufrimiento. Expresa una mirada sensible hacia los demás, basada en la compasión y en la empatía, hacia su dignidad de cada persona, sin dejar de llevarse por las diferencias sociales. La desigualdad en el país genera una brecha entre quienes confían en el crecimiento económico del país y entre quienes mantienen ese crecimiento económico que solo va a beneficiar a una parte de la población. La problemática principal se centra en el gobierno, pues muchos creen que deben invertir más en los recursos y oportunidades para toda la población que solamente para un sector, mientras los demás trabajan y trabajan para mantener ese crecimiento. En torno a nuestro país, la desigualdad social está totalmente arraigada y no solamente se manifiesta por las diferencias económicas, sino también se manifiesta a través de los perjuicios, de la exclusión social, de la discriminación, que van a afectar significativamente a la población, pues esto va a generar una inestabilidad en la población y una falta de empatía entre los ciudadanos. Analizar la desigualdad social de acuerdo a la visión y pensamiento de César Viejo. La tesis planteada será sustentada por los siguientes expositores. La desigualdad social puede entenderse como una herida abierta que atraviesa nuestra sociedad y que no termina de sanar. No solamente daña a las que la sufren directamente, sino también a quienes la reproducen, porque rompe lazos, divide y genera resentimiento. También normaliza la indiferencia. En esta obra de Fábula Salvaje de César Vallejo se nos muestra con gran sensibilidad cómo las diferencias de poder, la discriminación y la injusticia pueden provocar un dolor profundo, especialmente en quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Vallejo no solo nos relata una historia, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Nos pone frente a la pregunta de cómo tratamos al otro, especialmente al que es considerado menos por su condición social o económica. Su mensaje es claro y directo. El valor de una persona no está determinado por su riqueza, su apariencia o el cómo se ve, sino por su dignidad y su capacidad de sentir, de amar y de actuar con empatía. En este sentido, la obra nos confronta con una realidad todavía presente en nuestra sociedad. Muchas veces se nos sigue juzgando y marcando las personas según el lugar donde nacen, lo que tienen, cómo hablan o cómo se ven. Y es aquí donde nuestro rol como ciudadanos debemos aprender a mirar al otro desde la solidaridad, desde el reconocimiento de nuestra igualdad humana,
Solo así podremos construir relaciones sociales más justas y un entorno donde prime el respeto y la compasión. Por eso, más que una historia, Fábula Salvaje es un llamado a no ser indiferentes, a cuestionar nuestras propias acciones y recordar que todos merecemos ser tratados con humanidad. Aumentan la pobreza y la exclusión social, así como las distancias entre países e individuos ricos y pobres. Con la crisis económica y las políticas de austeridad, se ha agravado la desigualdad socioeconómica y se han ampliado las brechas sociales en las sociedades desarrolladas. Antonio Antón, 2014, la desigualdad social. Según Antonio Antón, la desigualdad social no es más que algo estadístico, ya que afecta de manera directa en la vida de quienes se quedan atrás. Además, destaca que las políticas económicas y la crisis tienen consecuencias desiguales, donde pocos se benefician y la mayoría de la población se enfrenta a la crueldad de la pobreza y exclusión social. En esencia, esta brecha social no es solo económica, sino también social y humana. Esta refleja la injusticia de un sistema que discrimina a los demás vulnerables y necesitados marginados, y haciéndolos menos. Yo voy a hablarles de la idea principal, que está conformado por la tesis más el argumento de autoría en inglés. Según Sori Paredes, nos dicen que la desigualdad social viene desde la raíz, por la falta de empatía y discriminación que hay por parte de las personas, lo cual esto genera tensiones sociales dentro de nuestra sociedad. Ello se puede evitar tratando de hacer pequeños cambios sociales dentro de nuestra sociedad. López Calva 2023 nos dice lo siguiente: Indigenous and Afro-Peruvian groups in Peru have fewer economic resources and lower access to education, internet, and financial services. As a result, their poverty rates are higher compared to white and mestizo populations. Additionally, gender inequalities limit women's opportunities, as many women work in lower quality jobs and spend more time on unpaid domestic tasks. A situation worsened by the pandemic. It sounds like specific limits for the women. Yo voy a hablarles de la fundamentación de la argumentación, el comentario y, bueno, la traducción. Podemos observar que dentro de nuestra sociedad las civilizaciones tanto afroperuanas como indígenas sufren mucha discriminación dentro de esta región. Es decir, que no solamente es a corto plazo, sino a gran escala. Según Sori y Maritza, nos dicen que la desigualdad es algo que se ha construido con el tiempo y ha producido diversos cambios dentro de nuestra sociedad, lo cual un específico grupo de personas hace prácticas discriminatorias, jerarquías étnicas y estructuras institucionales que favorecen más a las personas con mayor poder, por así decirlo, lo cual también esto se centra en una brecha económica y social. Ello restringe lo que son las oportunidades como el acceso a la educación, a la tecnología, servicios públicos y económicos. En síntesis, podemos ver que este problema no simplemente se puede resolver de un día para otro, sino se tiene que tomar medidas para poder promover un cambio dentro de nuestra sociedad que cuestione el por qué hay discriminación hoy en día y por qué está tan generalizada. Solamente a través de estos cambios podremos transformar esta etapa rota por una nueva, lo cual también nos va a ayudar como sociedad a avanzar a un nuevo futuro. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo López y el día de hoy les voy a comentar sobre el tema de la desigualdad social en el Perú. Entraremos lo que es en el sector sanitario, donde vemos grandes diferencias en el tema de poder obtener lo que es un acceso o de repente un servicio de salud en nuestro país. Según la Defensoría del Pueblo, en el año 2024 lanzaron como detalle que en la capital existe lo que es un médico especializado para poder atender a 350 pacientes, mientras que en provincias sucedía totalmente lo contrario, como en Huancavelica y Ucayali solamente tenían lo que es un médico especializado para poder atender a 1200 pacientes. Para entrar un poquito más en contexto sobre este tema, hablaremos lo que pasó en el año 2019, que fue época de pandemia, el famoso COVID-19. Los hospitales no estaban especializados, no tenían maquinaria especializada y los doctores o médicos no estaban capacitados al 100% para poder afrontar este tipo de problemas. Eso demuestra claramente que el sistema de salud peruano no garantiza a la población una igualdad. Eso debería ser para todos, tanto para la gente de provincia o para gente que vive en lo que es zonas alejadas de nuestro país. Y con eso concluye con lo que le comenté sobre el tema de la desigualdad en el tema sanitario. Muchas gracias. La desigualdad social no solo se manifiesta en los aspectos económicos o sanitarios, sino también en la pérdida de la sensibilidad y solidaridad entre las personas, tema que César Vallejo aborda una gran profundidad en su obra a través de los poemas y relatos. El autor muestra el sufrimiento de los más pobres, relevando cómo la injusticia social destruye la dignidad humana y debilita la empatía. En Los Heraldos Negros refleja el dolor y la impotencia frente a un destino marcado por una desigualdad, mientras en los poemas humanos expone la crisis moral y la deshumanización que genera la pobreza. Estas creaciones no solo denuncian la exclusión, sino también impulsan una reflexión sobre la necesidad de construir una sociedad más justa y solidaria. Asimismo, la vida de César Vallejo respalda una visión crítica que proviene de una familia humilde del norte del Perú. Sufrió en carne propia la pobreza, la discriminación y la injusticia. Su encarcelamiento injusto en Trujillo y su exilio en Europa fortalecieron su compromiso con las causas sociales y con los sectores desfavorecidos. Por ello, tanto la experiencia personal como su producción literaria se convierten en un testimonio de resistencia ante la indiferencia de la desigualdad, mostrando que éstas no solo se producen carencias materiales, sino también en una pérdida profunda de humanidad y sensibilidad en la sociedad. Como reflexión para nosotros, en realidad, al analizar la desigualdad social desde la visión de César Vallejo, nos damos cuenta de que este problema va mucho más allá de lo económico. Por un lado, afecta directamente a la manera en la que convivimos y nos relacionamos como sociedad. Y por otro, nos muestra cuánto nos falta en empatía y justicia. Además, es importante entender que no trata solo de reconocer la pobreza o la discriminación, sino de actuar con sensibilidad frente a ellas. Por eso, como jóvenes y futuros profesionales, debemos comprometernos a generar cambios desde nuestro entorno, empezando a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Solo así podremos construir una sociedad más humana y solidaria, como repetí anteriormente, tendrá también las mismas oportunidades para todos, tal y como Vallejo soñó en su obra. Muchas gracias.